Bienvenidos a Cocción Doble. Hoy vamos a hacer cosas diversas para tener para casa. Vamos a hacer por un lado un hummus de lenteja turca o de esta lentejita pequeña naranja que yo la dejé remojando de un día para el otro. No es necesario porque es tan chiquita que la puedes cocinar en el momento y queda perfecta. Tengo una ollita con agua, una hojita de laurel, voy a poner 2 ajos enteros que se van a cocinar así, después los voy a agregar al hummus sacándole la piel. Vamos a agregar acá las lentejas y esto lo vamos a llevar a hervir a más o menos 20 minutos. Si se pasan no pasa nada porque justamente las vamos a procesar. Otra cosa que quiero hacer es preparar unas empanadas con un pedacito de cerdo que me quedó, que hice al horno, y como no lo usé para ninguna picada ni para ningún sándwich, voy a hacer unas empanadas con verdeo. No le vamos a poner muchos ingredientes porque tampoco quiero excederme y que después me queden 5 docenas de empanadas por haber querido reciclar este pedacito. Así que vamos a poner un poco de verdeo en una sartén, vamos a poner un poco de aceite, vamos a poner el verdeo y vamos a picar este pedacito de cerdo que nos quedó. Y esto lo voy a agregar desde el principio de la cocción del verdeo con un poquito de sal para que el verdeo vaya desprendiendo el líquido y me ayude a humedecer un poco esta carne que está bastante sequita. Y después lo que tengo acá son un par de ajos que había hecho con la misma carne al horno, que me quedó como en puré. Esto lo podría agregar al hummus que estoy haciendo de lenteja turca, pero como ya le puse otros ajos, lo voy a usar directamente para acá también. Enjuagué la tabla y lavé una papa, pelé y lavé una papa que la voy a cortar en cubitos chiquitos y la voy a agregar a la carne con el verdeo. No me voy a preocupar de que quede muy prolija porque la idea es que se desarmen un poquito estos cubitos de papa. Me gusta como quedan porque si tienes que hacer cantidad y no tenés mucho para ponerle, la papa y el huevo duro queda súper rico. Pero además de eso, si después le queremos poner bastante condimento que quede fuerte, la papa va a equilibrar los sabores y va a hacer que quede bastante cremoso. Así que esto lo vamos a poner directamente en la sartén. Vamos a agregar por acá. Y lo vamos a cocinar tapado para que en 15 minutos más o menos esté listo. Mientras volvemos a la mesa. Mientras se cocina el relleno vamos a preparar la masa para las empanadas. Yo voy a poner un poco de sal gruesa y voy a usar cerdo en formato grasa. La vamos a poner directamente del sachet desde acá, está blandita. Si no, también pueden usar manteca. Vamos a usar aproximadamente una parte de grasa por 3 de agua. Y le vamos a poner agua hirviendo para derretir la grasa. También obviamente vamos a disolver la sal y además lo que va a pasar es que el agua caliente nos va a servir a que no desarrolle el gluten de la harina, entonces no nos va a quedar una masa elástica. Y un poquito más de agua y vamos a dejar ahí un minutito a que se disuelva. Y una vez que se disolvió, o por lo menos ya vemos que la grasa o la manteca está bien blandita, vamos a agregar los secos. Si pusimos una parte de grasa y 3 partes de harina, necesitamos 8 o 9 partes de secos. Yo lo voy a hacer a ojo, pero si quieren pueden medirlo de esa forma. Voy a poner un poco de harina de centeno, más o menos una parte, después las otras 7 u 8 partes de harina común. Lo pueden hacer todo con harina común, en este caso 4 ceros, pero yo intento ir variando la combinación de harinas para ir probando cosas nuevas y además para incorporar fibra, en este caso con la harina integral de centeno, y que por ahí teniendo una misma receta vayamos haciendo variaciones y nos queden distintas preparaciones. Ahí ven que se incorpora súper fácil y ahora lo vamos a bajar a la mesada para terminar de unir. La gracia es no amasar mucho, justamente para que no desarrolle el gluten.
y mientras está caliente van a ser más fáciles armar los bollitos. Así que una vez que lo tenemos así, saco todo, amaso un segundo para incorporar y ya en el momento, sin dejar descansar ni nada, vamos a armar los bollitos. Está bueno que lo arme mientras está tibio porque la grasa también está tibia y va a ser más fácil de trabajar, y después cuando se enfría va a tomar más consistencia y va a ser mejor para poder estirar la masa y para rellenarlo y que no se nos rompan las tapas. Ahí ya lo tenemos, estiramos, cortamos los bollitos. El tamaño va a depender del tamaño de empanada que quieran hacer, obviamente. Voy a tratar de completar esta que me quedó más chiquita. Y lo que vamos a hacer primero es bollarlas todas, así, tirando un poco, llevando al medio. Después lo doy vuelta y hago un bollito. Primero hacemos eso con todas. Una vez que están todas, podemos primero aplastarlas un poco con la mano. Todavía está tibio, así que va a ser sencillo porque la masa está blandita. Y las llevamos un poco más a la forma final que queremos, porque por ahí arrancar de un bollito y ya estar con el palo de amasar se dificulta más para que nos quede la tapita redonda. La masa debería tener una buena consistencia, que quede así maleable, como una plastilina, para que no necesitemos agregar harina extra al momento de estirar. Si se necesita, obviamente se agrega, porque no es la intención que se peguen, pero con estas proporciones que yo les pasaba ya debería quedar bien y no necesitar harina extra. Y después, para estirarlas, vamos girando de 1/8 de círculo aprox, para que nos queden más o menos redondas. Si quieren definirlas bien, las puedan terminar con un cortante para que le queden perfectamente circulares. A mí la verdad que me gusta que queden desparejas o rústicas. Así que voy a terminar de girar esto y lo vamos a llevar a la heladera para que tome un poco más de consistencia. Mientras lo vamos dejando estiradas en la mesada para que con el mismo frío de la mesada termine de tomar un poco más de consistencia y no se peguen entre sí cuando las llevan a la heladera. Yo las voy a llevar así apiladas en el mismo bowl donde amasé. No es necesario que le pongan ni harina extra, o si quieren un poquito, pero que las separen con film ni nada. Pueden ir así de forma directa. Así las voy a llevar a la heladera. Les voy a poner una bolsita para que no me ocupe tanto espacio como con el bowl. Así terminan de enfriarse y en un ratito las usamos. Ciérrenlas, así no se secan. Otra cosa que quiero preparar son unas berenjenas ahumadas que me pasaron, las tuve demasiado tiempo en la heladera y están blandas. Para comer no van a estar buenas así, pero para hacer ahumadas van a estar geniales. Así que las vamos a poner directamente en la hornalla. Así que por acá se van a estar quemando las berenjenas. Yo aprovecho antes de limpiar la cocina para hacer estas cosas que van a chorrear bastante. Por acá tengo el relleno de las empanadas, que le puse un poco de pimentón dulce. Y por acá tengo las lentejas, que como ven ya están bastante desarmadas en 15 minutos. Tardaron bastante menos. Igualmente las voy a dejar unos minutitos más. Otra cosa que quiero hacer son unos pequeños pinchos de tomatitos y albahaca. Así que me vine a la terraza a justamente cosechar eso. Corté 15 tomatitos, así que vamos a buscar 15 hojitas de albahaca para hacer los pinchitos. Aprovecho y les muestro unas bellas florcitas. Miren lo que es esto.
es divina y lo que me llama la atención es que hace ruidito de papel, es como durita. Después por acá tenemos escondidas flores de zapallo con algún zapallito por ahí que está creciendo, pero me parece que está bastante sequito. Todas estas flores son de pepinillos para hacer en vinagre. Si buscamos bastante vamos a encontrar algún pepinillo. Ahí, si se fijan, hay uno. Ahí. Y hay varios chiquitos por ahí perdidos. La verdad que con las hojas casi ni se ven. Y acá tenemos otra flor divina que tiene como flores dentro de las flores. Volvemos a la cocina y vamos a preparar nuestros pinchos. Yo lo que pensaba hacer era con las hojas de albahaca ver si puedo llegar a rodear el tomatito para pincharlo. Que me quede ahí. Así que vamos a intentar hacer eso viendo más o menos el tamaño de los tomatitos y de las hojitas de albahaca. Esto lo vamos a poder hacer un rato antes, así que ya lo voy a dejar reservado para la cena. Si van a dejar cosas así reservadas, acuérdense de no condimentar, sobre todo no poner sal, porque la sal y el azúcar también hace que los vegetales y las frutas vayan perdiendo el líquido. Entonces no nos van a quedar así bien turgentes y duritos, sino que se van a achicharrar, como cuando hacemos una ensalada y le dejamos un rato que ya empieza a perder líquido y ya las verduras no tienen la misma estructura. Y en la heladera encontré ahí medio perdido un pedazo de queso mantecoso, así que voy a cortar unos pequeños cuadraditos para ponerle a estos pinchos y después lo que me quede lo voy a usar para un relleno con otro relleno de empanada, además de que estamos haciendo de cerdo, pero ese le vamos a poner choclo. Yo voy a poner choclo fresco, puede ser choclo en lata también. Así que esto lo voy a dejar como para la picadita, pero ya lo podemos dejar armado y condimentar a último momento. Vamos a controlar las berenjenas y las vamos a ir girando. Van a ver que primero se ponen más oscuras y después ya se empieza como a carbonizar. La idea es que no lleguen a ese punto, pero que queden bien cocidas. Y volvemos a nuestro relleno de choclo. Vamos ya a dejar un bowl reservado. Yo voy a usar entonces este pedazo de queso cremoso y vamos a usar choclo, en este caso fresco, para hacer un relleno que se va a hacer desde crudo, ¿sí? Vamos a usar el choclo fresco y la única cocción que va a tener es en el horno cuando estemos cocinando las empanadas. Así que por un lado vamos a pasar los cubitos de queso y en el mismo plato vamos a cortar dos choclos. A mí me gusta hacerlo así desde crudo porque por un lado me parece que mantiene más el sabor, por otro lado ahorramos tiempo porque no tenemos que estar hirviendo o cocinando en el horno los choclos para después hacerlos en la empanada, y además todos los nutrientes que se irían en el agua de la cocción los vamos a tener dentro de nuestra preparación. A este choclo con queso, además de los condimentos que le quieran agregar, le vamos a poner 2 cucharadas soperas de harina. La idea de la harina es que vaya absorbiendo los líquidos en la cocción y no ablanden la masa o se revienten las empanadas en el horno, y además va a generar consistencia para que nos quede una parte cremosa dentro de la empanada. Esto lo voy a poner sal, pimienta y nuez moscada, que me parece que todo lo que tenga que ver con humita con nuez moscada queda muy bien. Volví a picar un poco de verdeo para ponerle una parte a este relleno, el de humita, y otro al relleno de cerdo. Así
que la parte blanca y una parte verde la vamos a agregar acá, y la parte verde sola la vamos a dejar cruda en el relleno que ya está cocido pero caliente, así que lo vamos a dejar tapado enfriándose, y cuando baje un poco más la temperatura lo llevamos a la heladera. Este está frío ya porque todos los ingredientes están fríos, así que si quisiéramos rellenar ya podríamos hacer. Por acá ya tengo las lentejas hervidas con los 2 ajos que herví juntos. Si se fijan, baja un montón el color de la lenteja, pero bueno, porque la cocinamos bastante. Si la quisieran dejar entera para ensalada, la cocinan en 5 minutos y se conserva bien naranjita. Vamos a condimentar, yo le voy a poner sal, pimienta y limón y lo vamos a licuar. Una vez que está bien cremoso, yo le voy a agregar 2 cucharadas de queso crema para realzar la suavidad y la cremosidad. Esto todavía está tibio, así que yo lo que voy a hacer es ponerlo en un contenedor hermético para llevarlo a la heladera y conservarlo hasta el momento de servirlo. Fíjense, está súper cremoso. La verdad que de consistencia sí está muy bien, porque ahora cuando se enfríe se va a endurecer un poquito. Después, si queremos volver a retomar esta consistencia, le podemos agregar un poquito de agua, un poco más de queso o de limón, o que nos quede un poco más durito. Y por otro lado, acá tengo las berenjenas que ya terminé de quemar. Están directamente crocantes por afuera. Las vamos a dejar que se enfríen bien para después poder pelarlas. Vamos a ir rellenando las empanadas. Las pueden rellenar, dejarlas en la heladera y después cocinarlas, o yo la verdad que prefiero cocinarlas y bien las termino de rellenar por las dudas para que la masa no se ablande y se rompan. La masa que está un poco más durita de estar en la heladera, el color es por la harina de centeno. Igualmente cuando está en la heladera siempre se van oscureciendo, así que ténganlo en cuenta, no pasa nada. Si las hacen de un día para el otro, de hecho se van a oscurecer bastante más. Vamos a rellenar. Tengan en cuenta de no rellenar muy a tope, porque si no después se van a reventar, que es algo que en general me pasa a mí porque las relleno además para que estén súper gorditas y después me juegan contra porque se escapa todo el relleno. Voy a hacer el repulgue clásico. Para las de cerdo voy a hacer el mismo repulgue y después las voy a acomodar distinto en la fuente para distinguirlas, pero no me voy a complicar con repulgues distintos. Ya pasé las de choclo a la bandeja, las puse con el repulgue hacia arriba. Esta ya se me rompió, así que ya sé que va a ser un riesgo para la bandeja. Y ahora vamos a rellenar el resto de las tapas con el relleno de cerdo, verdeo y papa. Le vamos a hacer el mismo repulgue, pero la diferencia, rellenar un poquito más. La diferencia es que las vamos a poner así acostadas en la bandeja, así sabemos cuál es cuál. La que tiene como la crestita hacia arriba va a ser la de choclo y esta va a ser tradicional de carne, no tan tradicional, pero bueno. Las empanadas hay que cocinarlas a fuego fuerte para que la masa no se ablande y se escape el relleno, así que vamos a poner a 230, 250 grados y en 20 minutos van a estar. Pueden cocinarlas y comerlas en el momento, o cocinarlas, dejarlas bajar a temperatura ambiente y después las guardan en la heladera. Lo que nos quedaría por preparar son las berenjenas, que ya bajaron un poco la temperatura, está súper caliente pero se puede manipular. Así que vamos a abrirlo. Vamos a sacar la pulpa, tratando de no llevarnos la cáscara, que al estar quemada va a estar amarga. Así que vamos a rescatar la parte de la pulpa con una cuchara. Acá se nos fue la parte de la piel. Vamos a sacar. Acá tenemos la segunda. Y esto lo vamos a condimentar. Le vamos a poner un ajo rallado, un ajo chiquito por lo menos para esta cantidad, porque si no va a quedar muy fuerte, sal, pimienta y yo voy a poner en mi caso aceite de oliva.
mezclamos un poquito y llevamos a la heladera. Todo este juguito lo va a absorber la misma berenjena, así que lo vamos a llevar aplastadito para que quede absorbiendo justamente el aceite de oliva. Con todas las cosas que hice, haré una cena en formato picadita. Tenemos los pinchitos de cherry, albahaca de la huertita y unos cuadraditos de queso, las berenjenas ahumadas, las empanadas, estas quedan de cerdo, verdeo y papa, estas de choclo y queso, unos grisines para acompañar el hummus de lentejas turcas.